Él es Nicholas Felton. Si hace 10 años le hubiera preguntado qué datos conocía del mismo, me habría dicho cuántas veces tomó café en el año, cuántas canciones escuchó, cuántas conversaciones tuvo y con quién, cuántas fotos tomó, cuántos kilómetros caminó, cuántas veces fue al mismo restaurante y así con un montón de datos más. Nicholas publicaba un reporte al año y pasó casi una década haciéndolos. Desde 2005 hasta 2014 invertí entre 1 y 2 horas diarias clasificando y recolectando información solo para entenderse mejor. Ahora, digamos que este es el sujeto A. Si hace 10 años le hubiéramos preguntado datos sobre sí mismo, probablemente nos diga los pasos que había dado, sabía cuántos likes tenían sus fotos y más o menos sabía cuántas horas había dormido. Pero bueno, si hoy le hacemos la misma pregunta al sujeto A, ahora me diría que sabe todo esto. ¿Cuántos minutos de música escuchó en el año y cuál fue el artista que más tiempo escuchó? ¿Cuántos domicilios pidió en el año? ¿Cuántos kilómetros corrió y cuántas calorías perdió? ¿Cuántos viajes pidió en Uber? ¿Cuántas horas durmió? Y sabría distinguir si fue sueño profundo o no. Básicamente, al día de hoy, el sujeto A tiene reportes incluso más detallados o complejos que los que Nicholas tardaba horas y horas en construir. Nicholas dejó de registrar sus datos cuando estos no le decían cómo se sentía cada año, simplemente le estaban diciendo qué era lo que había hecho. Al día de hoy, casi sin darnos cuenta, estamos generando reportes incluso más complejos que los que Nicholas hacía. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente estamos viviendo nuestra vida o estamos generando datos de ella? ¿Será que los datos nos están volviendo más monótonos? ¿Será que los datos nos están embarcando en un bucle de comparación constante entre nosotros mismos y las demás personas? ¿O por otro lado, es información que realmente vale la pena porque nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestra vida? Bien, para entender todo esto deberíamos familiarizarnos con un concepto. ¿Qué es el self-tracking? Si vamos a una descripción de escritorio, el self-tracking es la práctica de recolectar, analizar y a veces compartir datos sobre uno mismo. Es una forma de verse a través de los números, ya sea por salud, productividad o pura curiosidad. Convertimos la vida en métricas, cuánto dormimos, cuánto corrimos, cuánto escuchamos, cuánto hacemos. Bien, introducing Deborah Lupton. Deborah es una socióloga que desde 2016 ha construido su propia teoría sobre el self-tracking. Ella lo divide en 5 modos. El primero de ellos es el privado. Este se basa en el autoconocimiento más que en otra cosa. Por ejemplo, llevar el conteo de tus pasos o registrar tu recorrido cuando sales a correr, pero este es solo para ti, no lo compartes. El segundo es el impulsado. No lo haces del todo por iniciativa propia, pero tampoco te obligan. Es una sugerencia suave que viene de afuera, una app, una empresa o una campaña que te anima a empezar a medir algo básicamente por tu bien. Por ejemplo, cuando tu reloj te sugiere que completes los retos de actividad que tienes o cuando te dice que te levantes porque llevas mucho tiempo sentado. El tercero es el comunitario. Aquí el enfoque está en compartir y comparar. Tus datos no se quedan solo contigo, sino que se convierten en parte de una comunidad. Por ejemplo, subir una historia mostrando cuántos kilómetros corriste o incluso subir tu reporte anual de Spotify. Lo importante no solo es el dato, sino que otros lo vean. El cuarto es el impuesto. Este es el que no eliges, te lo exigen. Puede venir del lugar donde trabajes, tu médico o quien sea. Por ejemplo, usar un monitor cardíaco para medir arritmias o cosas así. Y el último es el explotado. En este caso, tus datos son recolectados por otros sin que tú necesariamente lo sepas y se usan para beneficio ajeno, generalmente empresarial. Por ejemplo, las cookies de una web que rastrean tu comportamiento o las apps que venden tu historial de actividad para hacer perfiles de consumo. Básicamente no es tracking para ti, es tracking de ti. Y aunque parezca que estos modos son distintos entre sí, en la práctica es muy común verlos mezclados. Bueno, ahora pensemos en esta situación. Nuestro sujeto A decidió que ahora quiere ser runner. Como ahora nuestro sujeto A va a empezar a correr y a prepararse para maratones y cosas así, pensó que era una buena idea comprarse un reloj inteligente que mida su pulso, su recorrido, cuántas calorías quemó y todo lo demás. Hace 10 años era casi impensable que un aparato tan pequeño sea capaz de medir tanta información. El hecho de que antes no tengamos tantos datos de nosotros mismos era por la misma complejidad que esto llevaba. Significaba estar en constante monitoreo y llevar un montón de aparatos que realmente no son cómodos. Y bueno, realmente estos datos no los necesitábamos. O bueno, no sabíamos que los necesitábamos o incluso siquiera que existían. Pero bueno, el sujeto A se fijó una meta de 10 kilómetros diarios. El primer día que empezó a correr, cumplió la meta y vio que en su reloj apareció una notificación tipo logro de videojuego. Su reloj le dijo que ya había corrido los 10 kilómetros, que lo hizo en determinado tiempo y que había quemado tantas calorías. El hecho de ver esa notificación con logros y figuras moviéndose hizo que nuestro sujeto A tuviera un sentimiento incluso mayor del logro.
Es como si alguien más lo haya felicitado por algo que él hizo, y su recompensa fueron datos de él mismo. Con esto quiero llegar a un punto: la forma de mostrar los datos importa. Es muy diferente ver esta gráfica a ver esta otra gráfica. En 2021, un estudio del Instituto Tecnológico de California tuvo a 1000 personas divididas en dos grupos. A cada grupo se les mostró la misma información, pero a un grupo se le mostró una gráfica fea y a otro grupo se le mostró una gráfica un poco más bonita o estética. El resultado de ese estudio fue que el 39% de personas creían o confiaban más en la información que habían visto en el gráfico bonito. Y bueno, más que credibilidad en los datos, que suponiendo pues nuestro sujeto A confía en el reloj que acaba de comprar, pues por algo lo compró, sí vale la pena destacar que la forma bonita o estética que tienen las herramientas de ahora para mostrarnos datos de nosotros mismos, sí puede llegar a cambiar nuestros patrones de comportamiento. El hecho de que parezca un videojuego cada vez que recibo logros con cada kilómetro recorrido, o que aparezcan diferentes colores según mi progreso, son cosas que ayudan a que el usuario se enganche más, no solo a la herramienta sino al dato en sí. Un ejemplo clásico de estos datos en forma de logros son las insignias que vas ganando en Duolingo o en redes sociales como las rachas de TikTok o los logros de Reddit. Volviendo al ejemplo del sujeto A, el sujeto A, satisfecho con su resultado, decide compartir una historia en sus redes sociales donde aparecen sus kilómetros recorridos, el tiempo que invirtió y un pequeño mapa de la ciudad donde pues hizo el recorrido. Después de subir esa historia en sus redes sociales, algunos amigos lo felicitan y ahora su círculo cercano ya sabe que ahora es un runner. Y por ende nuestro sujeto A está ahora más motivado a seguir compartiendo pues datos de su progreso. Y claro, ahora ganando más y más dopamina, no solo por el hecho de que ahora está corriendo y ejercitándose, sino por las notificaciones que le da su reloj con cada kilómetro o logro cumplido, o incluso con los elogios de sus amigos, o incluso por el hecho de que ahora ya se puede percibir a sí mismo y con los demás como un runner. Y bueno, después de semanas haciendo lo mismo, un día más el sujeto A se va a recorrer sus kilómetros diarios. Sin embargo, justo ese día, en el kilómetro número 9, decide que ya no puede más, está muy cansado. Ve que su reloj obviamente no lo felicitó con la notificación de los 10 kilómetros e incluso ni siquiera se replantea subir su recorrido a redes sociales. Total, para que si al final del día no recorrió los 10 kilómetros que todos los días corre. No creo que el sujeto, ahora que ya es un runner, se va a arriesgar a mostrar en sus redes sociales que no cumplió su objetivo diario. Anna Lemk es una profesora de psiquiatría en Stanford y es autora de un libro que se llama Dopamine Nation. Aquí advierte que la cuantificación constante de ejercicios, calorías o frecuencia cardíaca activa un circuito cerebral cargado de motivación y recompensa. Esto básicamente es una adicción sutil. Cada vez que vemos rankings o cerramos anillos de actividad en nuestras apps de salud, recibimos notificaciones de logro o incluso nuestra muñeca vibra con cada kilómetro recorrido. Eso genera en nosotros un motivante más, o sea, más dopamina. Bueno, ¿y qué es lo jodido de todo esto? Pues que pese a que nuestro sujeto A no haya cumplido ese día su meta de los 10 kilómetros, al fin y al cabo se está ejercitando. Sin embargo, el refuerzo positivo que obtiene de las notificaciones de su reloj o incluso de los comentarios de sus amigos parece una mejor o mayor recompensa que la que obtiene teniendo hábitos saludables. Y bueno, volviendo un poco a los modos del self-tracking, en este ejemplo nuestro sujeto A aplicó 3. El privado, en el momento en el que decide comprar su reloj para medir su recorrido, calorías, distancia, tiempos. El explotado, que sin saberlo, ahora como su celular se conecta al reloj, instalas aplicación desde tu celular para el reloj o incluso buscas tutoriales en YouTube o mejores aplicaciones para runners, te empiezan a salir mágicamente anuncios de zapatos, suplementos y un montón de cosas más. Y el comunitario, cuando nuestro sujeto A decide postear todos sus recorridos en sus redes sociales. Y creo que es en este modo comunitario donde el concepto de self-tracking empieza o puede convertirse en un problema para las personas que se toman demasiado en serio estas métricas. Cuando hacemos de los hobbies un acto medido, exacto o cuantificado, es ahí donde se pierde el concepto base de lo que realmente estás haciendo, que para el caso del sujeto A simplemente era correr y tener un hábito más saludable. Y no me quiero hacer mal entender, el self-tracking realmente nos ayuda a entendernos mejor. Hay una página que encontré que se llama Quantified Itself y es una comunidad de personas que se dedican a medir lo que sea, pero de ellos mismos. De hecho, uno de los ejemplos que más me gustó fue el de Thomas Blumstedt. Él sentía que se resfriaba constantemente y no estaba encontrando una respuesta clara a lo que le estaba pasando. Así que desde 2011 hasta 2016 empezó a registrar cada vez que estornudaba. Registró al menos 1968 estornudos y cuando puso sus datos en un mapa de calor se dio cuenta de que tenía siempre más estornudos en el verano. Triangulando más información se dio cuenta de que en esta época del verano se asocia también a una mayor temporada de polen.
Entonces así fue como Thomas descubrió que lo que tenía no era resfriados constantes, sino que tenía una alergia al polen. En 2012 volvió a consumir lácteos y vio que en ese tiempo específico sus estornudos duplicaron, lo que le hizo confirmar a Thomas de que no solo tenía ahora una alergia al polen, sino que tenía alergia a un montón de productos más. Así que sí, la recolección y cuantificación de datos de nosotros mismos pueden ser herramientas demasiado efectivas a la hora de encontrar soluciones, o mejor dicho, respuestas a preguntas que parecen muy poco claras. Y sí, al final nos ayudan a entendernos mejor. Pero ahora, en la misma medida en la que Thomas no se sentía triste si un día no estornudaba y por ende no tenía nada que registrar, asimismo nuestro sujeto A no debería ponerse triste por no recorrer un solo día los 10 kilómetros diarios. Y si ese día decidió cambiar de ruta y tomó caminos con más cuestas que al final lo cansaron más. Y si ese día dio la casualidad de que todos los semáforos de su ruta estaban en verde y por ende no tenía esos momentos de descanso entre semáforos. Y pueden ser así y así casos infinitos. A lo que voy es que en ese modo comunitario del self-tracking, donde nuestros hobbies empiezan a ser o a comportarse como un requerimiento para entrar en una conversación o en un grupo y perdemos el sentido de lo que estamos haciendo realmente, afecta ya no solo nuestro comportamiento sino nuestra salud tanto física como mental. Cuando los hobbies se empiezan a cuantificar sin un propósito es cuando el número se convierte en el propósito en sí. No sé si me explico. Cuando Spotify nos muestra nuestro reporte al año, ¿nos sentimos mejor por tener más minutos escuchados que las demás personas? El rap se convirtió ahora en una competencia de quién tiene los mejores gustos musicales o quién tiene más minutos escuchados. El punto sería escuchar más música para obtener más minutos y no por el hecho de que realmente quiero escuchar más música. Y bueno, sobre esta misma es algo obvio que el dato debería ser el medio, más no el fin, ¿no? Y bueno, ya al final de todo esto, pues que hablar de la privacidad de los datos. En el quinto modo del self-tracking, el explotado, que hace referencia a todo ese tracking que no lo haces tú, sino que se hace de ti, digamos que no es algo que no hayamos conocido antes. Las cookies de una web que tú aceptas con tal de entrar en una página o abrir una aplicación, es la forma en que sin darnos cuenta estamos siendo constantemente medidos. Y por ende, con base en nuestra propia información, es donde nos llega la publicidad que parece que está hecha justo para nosotros. Esa publicidad que pega a nuestros gustos y preferencias casi que de manera exacta. Para muchas personas enfocadas en la defensa de los derechos digitales, como Evan Greer, reportes como el rap de Spotify son solo demostraciones de qué tanto saben las apps de nosotros, sea esto tanto para bien como para mal. El hecho de pensar que todo lo que hacemos está cuantificado y medido es ir un poco en contra del derecho que tenemos sobre la privacidad digital. Pero es loco pensar cómo todo este concepto de privacidad digital se puede difuminar un poco con un reporte bonito o estético cada año. O incluso decirme qué personaje de Superman soy con base en mis gustos musicales. Mr. Terrific. Ojalá esto no tenga nada que ver con mi gusto musical más abiertamente al hip hop, pero bueno, con este punto personalmente tengo un dilema porque me parece bien que mi algoritmo me conozca y me recomiende cosas que yo no hubiera podido llegar y encontrar nuevas cosas, nuevas canciones, nuevos productos, lo que sea, así como al sujeto ahora le aparece publicidad enfocada totalmente en el running, pero me parece raro que todo esté siempre medido e incluso haya cosas que yo no haya buscado en mi buscador, en mi celular, donde sea que yo no haya escrito, pero que de alguna forma pareciera como si mi celular me escuchara. Es como si nuestro celular, nuestro computador, nuestros micrófonos estuvieran también en constante monitoreo. Lo que sí es un poco gracioso es que nosotros mismos ayudamos a ese proceso de cuantificación. Intentamos hacer cada día un número o una métrica diferente. Intentamos contar nuestros pasos, nuestras calorías, nuestro recorrido, nuestras horas de sueño, los domicilios que pedimos, cuántos Ubers pedimos, lo que sea. El hecho de que podamos decir al menos con certeza de que una inteligencia artificial no nos va a poder reemplazar, creo que es por la capacidad que tenemos de ser espontáneos. O simplemente pasan cosas por una razón y no hay una respuesta específica o cuantificable de ello. Es peligroso que queramos empezar a hacer números y empezar a perder el propósito de las cosas que estamos haciendo. Al final, no debería importar el cuánto, debería importar el por qué, ¿no? Y bueno, creo que ya estoy delirando con las cosas, así que sí, creo que eso... Oh shit, perdón. Creo que hay que tomar los datos como son, como datos, y usarlos para entenderlos, y si nos ayudan a entendernos mejor, creo que ese es el propósito de las cosas, supongo.